Mira, increíble. En Corrientes, 240 vacas que mueren por la sequía. Allí en Curuzucuatiá, las plantas se intoxican porque, claro, aparentemente el alimento con el que justamente se sustenta este ganado se intoxica, es decir, tiene algún tipo de reacción. Ahora lo vamos a hablar con alguien que sabe de esto. Las plantas no recibir el riego suficiente o el agua suficiente, creo que generan un tipo de toxicidad que me parece las hace muy vulnerables y en este caso mortífera para las vacas. Vamos a hablar con Germán Cantón, que es responsable del servicio de diagnóstico veterinario especializado del INTA. Una imagen que duele y queremos saber qué pasó. Gracias por el contacto, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Cuéntenos qué podemos entender sobre este fenómeno. Sí, de acuerdo a la información que nos brindaron los colegas de Corrientes, particularmente, que fue donde ocurrieron estos episodios en Corrientes y algunos otros en el norte de Entre Ríos, los cuadros clínicos, la aparición de estos animales concuerda con otros cuadros que hubo hace ya varias semanas, también en el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos, por lo que se sospecha que es un cuadro de intoxicación con nitratos. Esto sucede, como comentaban, generalmente asociado a las condiciones de estrés hídrico que ha habido en los últimos meses, que las plantas, por ahí ahora que ha empezado a llover, empiezan a acumular estas sustancias que están en el suelo y los animales cuando lo consumen, sobre todo por primera vez, se intoxican. Esta es básicamente la presentación del cuadro. Hace poquito estuve en Entre Ríos y me contaba alguien que tiene ganado que hay un tipo de pasto, no sé cómo llamarlo, la verdad que no, lo ignoro, disculpe, que cuando, digamos, tienen que cortarlo primero y la segunda vez, por esto mismo debe ser, la segunda vez tras un primer corte puede ser el alimento de las vacas, porque si lo comen la primera vez me parece que también le pasa lo mismo, se mueren. Es decir, que la planta acumula un nitrato que viene de la tierra en realidad y que no logra procesar por la falta de agua, ¿sería así? Sí, básicamente en realidad el nitrato es la forma en la que cualquier planta o la mayoría de las plantas incorporan el nitrógeno del suelo. Ajá. Eh, Cuando se dan ciertas condiciones, este nitrógeno del suelo puede estar mayor o menormente disponible o la planta lo acumula de manera importante y no lo llega a utilizar para producir proteína. Ahí está. Entonces hace que eso se acumule en la planta y los animales luego cuando las consumen se desencadenan estos cuadros porque tampoco los animales en esa concentración en exceso de esa sustancia, en este caso los nitratos, no los pueden llegar a metabolizar para que luego el animal lo utiliza eso para producir proteína, básicamente, y carne. No los pueden llegar a utilizar, entonces eso pasa a sangre y hace que la sangre no pueda transportar oxígeno y por esa razón es que se da la mortandad de los animales. Germán, buen día. Belén Noblete te saluda. Quería consultarte, por un lado, si esto ya había sucedido en algún otro tipo de ganado o de animal, y también si desde el INTA pueden generar algo como para contrarrestar, o bueno, es tan grande el efecto que no se puede aminorar. Sí, digamos, esta presentación es conocida, digamos, existe, se conoce, está en los libros, la hemos estudiado siempre. Este año se dieron ya varios episodios, los primeros que tenemos registro nosotros, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, creo que fue hacia final de enero, febrero, los primeros episodios. Después hubo algunos otros episodios en el centro norte de la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe. Hubo también episodios con colegas de Uruguay, han tenido episodios también del otro lado del río, a la misma altura. Y en este momento se dieron justamente estos episodios. Del video que están mostrando, según la información que nos brindaron, es de la zona de Curuzucuatiá, en Sí, Corrientes. sí. Y hubo también otros en el norte de Entre Ríos, en los que se asoció a esto. Entonces digamos, es más, desde hace ya varias semanas, desde el INTA se han hecho alertas de la posible aparición de este tipo de episodios. Y más que nada, los productores lo que hay que tener recaudos cuando van a consumir, sobre todo este tipo de recursos forrajeros, que son verdeos, de avena o de raigras, y cuando van a hacer la primera vez el consumo, estar atentos, digamos, la aparición de los signos es bastante rápida, entonces estar atento en las primeras horas de pastoreo a ver cómo se comportan los animales
y ante la aparición de cualquier signo clínico, retirarlos de ese potrero, o está la posibilidad, si no, de hacer un análisis, analizar el forraje para ver qué concentraciones de nitratos tiene y ver si se decide o no entrar a esos recursos forrajeros. Y me pregunto si esta misma cuestión, yo no sé si está dentro de lo que nosotros conocemos, ya estoy diciendo cualquier cosa, me parece, como fotosíntesis, esto de la acumulación de nitrato de parte de las plantas, puede afectar a otro tipo de verdura que puede llegar al consumo humano. No, básicamente no. La planta, particularmente las gramíneas, justamente acumulan estas sustancias, es la forma en la que absorben el nitrógeno del suelo. Pasa a la planta normalmente, en condiciones normales, sintetiza luego la proteína vegetal para su estructura. Y los animales luego comen esto, digamos, comen la planta, la proteína vegetal, pero también comen los nitratos, que son como un metabolito intermedio, que luego, si los animales la comen y están en exceso, tampoco los llegan a utilizar en condiciones normales, en concentraciones normales, los animales utilizan estos nitratos también. Okay. Pero cuando está en exceso no lo llegan a utilizar. ¿Cómo se llama el proceso rumen, para saber un poquito ¿Cómo? ¿Cómo se llama el proceso por el cual la planta hace todo esto? Bueno, eso habría que charlarlo más por ahí con algún agrónomo. Okay. Disculpe. Químico por el que produce particularmente, se produce la síntesis proteica, pero básicamente la síntesis proteica vegetal. Okay. Utilizan este recurso de nitrógeno para producir esta proteína vegetal. Y luego los animales, de nuevo, utilizan la proteína vegetal a nivel ruminal, pero también utilizan estos compuestos nitrogenados, que son los nitratos, para también los microbios del rumen producir la proteína que luego es utilizada en los animales para producir carne. Germán, muchas gracias. Es interesantísimo conversar y aprender del mundo animal. En este caso, bueno, tras una triste noticia, ojalá que no se repita. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Sí. ¿Sabés que, Hugo, te quería hacer un comentario? Sí.